A él siempre le recomendaban por Juan. ¿Listo? Ahora sí, estamos en vivo. Muy buenos días a todos los seguidores de Reportero de la Historia. Yo soy Juan Antonio Lang, soy administrador de esta página y hoy día me acompaña Jonathan Alvarado. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Y hoy día entrevistaremos a Marcos Cueto. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, buenos días. Un gusto estar contigo, Juan, y con Jonathan. Bueno, o sea, antes de empezar de hablar del libro en sí, el último libro de Marcos Cueto, que es Guía para escribir historia, se ve un poquito bien, Guía para escribir historia. Eh, Marcos es ampliamente conocido por su trayectoria profesional como historiador de la ciencia, de la medicina, de la salud. Él estudió en la Universidad Católica el pregrado, después estudió en Columbia el doctorado y ha hecho múltiples investigaciones, trabajos, excelencia científica en la periferia. Ha escrito sobre el regreso de las epidemias, ahora último, salud en emergencia. Digamos, es una persona que con una gran trayectoria en el campo y es una autoridad del tema. Marcos Cueto, digamos, es un ejemplo a seguir para nosotros que somos historiadores y también científicos científicos sociales, e inclusive también Jonathan, que es dentista, también, aparte de filósofo, también es dentista, está muy interesado en tu trabajo. Bueno, yo quería hacer como una pequeña introducción de este libro a partir de una reflexión personal. Generalmente cuando nosotros estudiamos historia en el pregrado, es como, si quieres ser historiador, digamos, tienes que, como que te lanzaran a la piscina, ¿no? Sin saber nadar. Tú mismo vas y aprendes a nadar así espontáneamente. Es como que anda el archivo y descubre el archivo y sé historiador, ¿no? Es como tu guía de paso, ¿no? De ser, como en la antropología, ¿no? Ser niño, a ser hombre, hay como un momento de tránsito. En este caso, para ser estudiante, ser historiador, es el archivo, ¿no? Sin embargo, te mandan a la piscina sin una guía necesaria, ¿no? Entonces yo le pregunto a Marcos, ¿por qué es necesaria esta guía y a qué público, digamos, qué necesidad del público hay para esto, ¿no? Digamos, ¿qué nos podría decir Marcos sobre esta primera pregunta? Bueno, creo que tienes toda la razón. Cuando yo estudié historia también era una cosa parecida y a veces los pocos cursos de metodología se reducen a una discusión de fuentes. Por ejemplo, en mi época había un famoso libro de fuentes de Raúl Porra Barrenechea, pero se asume que muchas cosas de cómo escribir tienes que aprender en la práctica, ¿no? Entonces, yo, este fue uno de mis entretenimientos durante la pandemia y me di cuenta de que no hay un texto así en español y muy pocos en inglés que orienten a estudiantes de historia decididos a hacer una carrera, a jóvenes investigadores de historia, pero también a científicos sociales que deben darse cuenta que además de investigadores, creo que son escritores que necesitan un método, algunas pautas de cómo van a recopilar información, cómo van a ir puliendo su interpretación, cómo van a ir redactando sus ideas, cómo las van a publicar, dónde las van a publicar, los obstáculos que generalmente se encuentran en las diferentes formas de publicación. Y está dirigido a ellos, ¿no? Sobre todo un público joven, interesado en tener una carrera intelectual en historia y las ciencias sociales. Claro, ese es el público, digamos, de aquellos que desean escribir historia. Y es algo que tú dices, algo muy importante que dices en el libro, que el historiador no solamente es investigador, es escritor, ¿no? Sí, Entonces, para escribir historia, tiene que haber un método, una forma también en la que se puede escribir bien y claro, ¿no? Y eso no significa que para escribir claro vas a dejar de lado la profundidad, es algo que también has dicho tú en el texto, ¿no? Eh, ¿cómo se puede hacer eso? Porque muchas veces se dice que escribir académicamente es escribir para un público muy pequeño, muy eh, circunscrito, muy reservado, pero cómo negociar y que, digamos, puedas escribir para un gran público y a la vez para el público, digamos, académico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esa mediación entre estos dos puntos, ¿no?
Bueno, una manera es pensar las investigaciones por el final, es decir, por el producto final al que se quiere llegar, aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, una tesis casi inevitablemente va a ser dirigida a un público especializado, a los profesores que la van a leer, a otros colegas interesados en el asunto, y entonces es viable en una tesis tener muchas citas o tener un número mayor de citas, demostrar un dominio de la literatura, pero a la vez demostrar una contribución, una interpretación nueva, ¿no? Un artículo está dirigido, por poner un segundo ejemplo, a un público que va un poco más allá, es decir, a los que están especializados en ese tema, e inclusive algunas personas especializadas, por ejemplo, si es un tema de historia económica, puede ser de interés también para la historia política, puede ser de interés para los estudiosos de la política. Entonces, un artículo tiene que tener una orientación que tenga que llame la atención a un público mayor, si bien es cierto de académico, especialista, pero un público más amplio, no restringido a una subárea de la historia, ¿no? Un libro creo que tiene que ser indudablemente más amplio y ahí se debe evitar, como tú dices, caer en la superficialidad y no considerar que la claridad es enemiga de la profundidad, ¿no? Algo más es que un artículo tiene que tener, creo que, dos ideas muy claras. ¿Cuáles son las evidencias nuevas que se presentan o el nuevo manejo de las evidencias ya conocidas? Generalmente muchos investigadores jóvenes descubren, por ejemplo, una colección importante relacionada a una provincia que no ha sido estudiada. Y un segundo elemento es que tiene que tener una interpretación nueva, tiene que decir claramente qué es la contribución de ese trabajo a la literatura existente. En un artículo es mejor tener una sola idea, una sola interpretación, un solo problema, ¿no? Porque siempre los evaluadores van a criticar cuando hay más de una idea y a veces no están tan bien integradas. En un libro pueden haber más de una idea, pero debe seguirse como un argumento, una interpretación. Ahora, algo más que yo digo en el libro que puede ayudar a la escritura es tratar de ir desde el comienzo, así eso pueda cambiar, teniendo una idea de cuál es el tema central y la interpretación principal del libro, ¿no? O del texto, ¿no? A veces hay historiadores que, por ejemplo, colocan en una pizarra las diferentes ideas que puede tener su tema y deciden concentrarse en una. Supongamos, digamos, el tema principal que quiero analizar es género y esclavitud, ¿no? Y luego tener como un arco, lo que los escritores llaman un arco argumentativo, una historia que más o menos tiene un origen, que llega un momento de clímax y que tiene un desenlace y que el historiador va explicando a los lectores cómo esto va ocurriendo, ¿no? Una cosa más para finalizar es que, por ejemplo, si en la tesis, que fue el primer ejemplo que di, es normal que haya muchas referencias, inclusive a veces que en la bibliografía haya referencias de obras que no son utilizadas porque es una manera de mostrar que uno conoce el tema. En el artículo es necesario que estén solo la referencia de las obras utilizadas y en el libro también, ¿no? Y en el libro además tener como una estética, si me permiten la palabra. Una estética en el sentido de que un tercio tiene que ser como fuentes nuevas o archivos nuevos o documentos nuevos. Un segundo tercio tiene que ser literatura conocida que sugiera al lector que se tiene dominio sobre el tema porque se conoce lo que es escrito. Y muchas veces para nosotros, desde el Perú o de América Latina, tiene que haber
un tercio o una cantidad de autores extranjeros que revelen de que uno también conoce la literatura internacional y que lo que está diciendo se puede inscribir en esa corriente, ¿no? No sé si eso ha ayudado a aclarar mejor Claro. esta Eh, pregunta. sí, sí, Marcos. Yo tenía también otra pregunta, ¿no? O sea, algo que dices en el texto y que me pareció muy importante es que, digamos, no esperar, digamos, recopilar todas las fuentes, sino también escribir a la parte que estás investigando en el archivo, ¿no? Para que no haya un momento en el que te veas abrumado por los documentos, por las fuentes primarias. Y esa es una recomendación muy, muy buena, ¿no? Porque a veces muchos terminan tan abrumados que, digamos, hay un tiempo que para procesar la información se decepcionan, se ponen como Sí. que abrumados frente a todo lo que tienen, ¿no? Entonces, cuando esa recomendación de escribir a la par que uno va recopilando la información, ¿no? ¿Y cómo podrías comentarnos un poco de tu experiencia de este proceso, ¿no? De, Sí, tienes toda la razón, ¿no? La tendencia en general de los historiadores es que acumulan más información de la que presentan en un texto. Entonces tiene que haber un proceso de selección, por decirlo algo vulgarmente, de digestión de los textos, ¿no? Inclusive algo que seguramente te ha pasado a ti o a tus compañeros es de que encuentras citas literales que pueden ser parecidas y tienes que decidir cuál de dos o tres utilizar o cuál utilizar entre aspas porque son muy vívidas y otras cuáles pueden ser hechas en prosa. De eso, inevitablemente, tengo que decir que el, la única solución es pensar mucho en el asunto, ¿no? Invertir tiempo en el asunto. No, no hacer el error que yo mismo he cometido de, por ejemplo, en un proyecto de tesis, hacer un calendario en que los primeros meses están en los archivos y bibliotecas y solo unos cuantos meses finales en el escritorio escribiendo. Creo que el proceso de investigación es así. Cuanto antes empieces a escribir, así sea algo preliminar y después no utilices exactamente ese texto mejor. Porque escribir es una manera de aclarar tus ideas, ¿no? Por ejemplo, puedes también pensando en empezar las investigaciones desde lo existente. Tienes que revisar lo que se ha escrito y revisar los archivos para ver si realmente existe documentación nueva que no se ha trabajado. Y al hacerlo, y puedes ir creando, bueno, mi tema va a ser este, ¿no? Va a ser género. O sea, no solamente hay dos asuntos. Hay uno que puede ser el tema descriptivo, la provincia de Chumbivilcas en los años 50, y hay otro asunto, es el tema un poco problemático, social o económico, el género en esa región, la historia de la ciencia en esa región. O sea, tiene que combinar las dos cosas y tener una idea de cómo vas a contar esa historia, ¿no? Y esa idea muchas veces se tiene cuando elaboras, así sea preliminarmente, lo que para algunos se conoce como contenido, para otros como índice o para otros como un esquema. ¿Cuáles van a ser los capítulos del libro? Así sean preliminares, ¿no? Y cuál va a ser la idea principal en cada uno de ellos. Incluso memorizar esos capítulos y cuando vas al archivo, decir, bueno, esto que estoy anotando puede servir para el segundo capítulo. O de repente puede servir para el segundo y para el tercero. Y voy a hacer una nota al lado diciendo de que esto lo usaré en el futuro en el segundo y tercer capítulo. Y luego después la escritura también va a ser más fácil. Hay una sección del libro que se llama Escribir, investigar e investigar y escribir, ¿no? Que es un poco un método que estoy proponiendo. muchas gracias, Marcos. De hecho, que este proceso va a la par, ¿no? De investigar y escribir es desafiante, ¿no? Pero también es desafiante cuando ya tienes el producto publicarlo, ¿no? Y en este Claro. caso las demandas actuales es que publiques en una revista de alto impacto, ¿no? Entonces,
que en el libro entonces como ciertas recomendaciones para publicar en revistas indexadas, en revistas en inglés también, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo afrontar este desafío, ¿no? Desde el Perú, que en el caso, yo le pregunto eso porque es recurrente que acá muy pocos se manden a revistas indexadas de cuartiles importantes, ¿no? Pero yo creo que puede ser por un tema, digamos, del sistema universitario, yo qué sé, pero ¿qué podrías recomendar más ante la situación peruana, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente hasta hace poco tiempo, creo que eso está cambiando, había una cultura en el que la publicación no era un elemento fundamental de la carrera de un profesor universitario, ¿no? Pero que en otras partes del mundo es todo lo contrario. Es un profesor universitario tiene que mantener y legitimarse a través de publicaciones, además de clases y otras actividades, ¿no? Pero, por ejemplo, existen revistas en América Latina que publican en español que son de primer nivel. Hay rankings internacionales que vienen a las revistas en 4 cuartiles y en el primer cuartil, por ejemplo, está la revista Historia de Chile, de la Universidad Católica de Chile, que ha publicado artículos de peruanos, entre ellos de un estudiante de San Marcos, Nacheli Lizarme, hace un par de años. La revista de la Universidad de los Andes de Colombia, que se llama Historia Crítica, es también una revista de primer nivel, considerada de primer nivel a nivel internacional, publica en español y ha publicado algunos artículos de peruanos. Hay revistas mexicanas, como el Boletín de Investigaciones Históricas de la UNAM, que también tiene un primer nivel. Hay revistas españolas que publican en primer nivel. Aquí, en Río de Janeiro, yo dirijo una revista que está especializada en historia de la salud, pero que acepta y publica trabajos en español, y es considerada una revista de primer nivel. Ahora, creo que además, bueno, inclusive hay revistas norteamericanas como Hispanic American Historical Review o Colonial Latin American History que aceptan manuscritos en español y los publican en español, ¿no? Desde hace varios años. Hay una editorial americana, por lo menos, la de North Carolina, que si uno presenta un libro ya publicado en español que tenga por lo menos 2 buenas reseñas, ellos pagan la traducción, ¿no? Y lo han utilizado investigadores de Argentina, Brasil, México, pero no lo han utilizado los peruanos, ¿no? Algunas universidades, no estoy seguro si la Católica lo está haciendo, tienen fondos para que los profesores publiquen un artículo al año en el exterior. Inclusive hay bonos para profesores que publiquen en el exterior en idioma extranjero. Cuando yo fui director del Instituto de Estudios Peruanos, una de las cosas que hicimos fue dar un bono más o menos interesante para aquellos investigadores que publicasen revistas en el exterior. Y están empezando a desarrollarse traductores académicos que entienden lo que es traducir un artículo de historia al inglés, que no es tan fácil, no es el simple traductor de una conferencia, por ejemplo, y que pueden ayudar en esa tarea, ¿no? En el libro se dan también otras recomendaciones como la importancia de la carta de presentación, eh, la certeza de que casi nunca o nunca la primera versión del manuscrito es publicada y que el manuscrito en el mejor de los casos viene con evaluaciones y una carta del editor. Evaluaciones que piden muchas cosas, a veces cosas que no corresponden. Por ejemplo, piden que se escriba en la práctica otro artículo o un libro y que uno tiene que ser consciente que tiene la posibilidad de negociar con el editor, que es el que tiene la palabra final, es decir, bueno, lo que considero relevante son estos 5 puntos de los 8 que me han mencionado, no considero relevante estos otros 3, y aquí está mi siguiente versión. Y una buena
segunda carta que explique los cambios realizados cae muy bien al lector. Algo más que en el libro se dice, una manera de comenzar a publicar y que va a ser más fácil es empezar a, inclusive en revistas en inglés, empezar a enviar materiales a otras secciones que no sean la del artículo, ¿no? Por ejemplo, reseña del libro. Es algo que cualquier editor va a, va a estar contento de recibir y va a ser una noticia de una publicación importante. Y es un ejercicio importante, hacer una reseña del libro. Es una manera de decir, bueno, más o menos una reseña es 50% lo que se dice en el libro y 50% lo que uno piensa de lo que es la contribución de ese libro. En 1000 palabras. Conseguir hacerlo en 1000 palabras es algo importante y que después incluso puede servir para otros trabajos. Mandar trabajos a reseña de libros. Hay algunas revistas que aceptan cartas al editor, que son también textos cortos de 1000, 2000 palabras en que uno da una opinión de un tema historiográfico o un tema de investigación. Entonces, hay varios recursos para investigadores jóvenes para ir armando su currículum de publicaciones, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Marcos. Hay muchos temas que podemos abordar también porque el libro es muy rico. eh, pero Jonathan también tiene algunas preguntas para ti. Él ha leído la segunda parte muy emocionadamente. O sea, cuéntanos, Jonathan, ¿qué le podrías Sí, a mí preguntar? fue muy interesante porque yo creo la primera vez que leí un texto del profesor Cueto fue cuando era estudiante de odontología. Profesor de odontología comunitaria me mandó a leer un texto sobre sobre cómo se hacían las condiciones de los entierros y tiene un texto sobre ello. Ya. Fue como que muy interesante. Es muy raro que te hagan leer eso a veces Qué bien. en la universidad, pues yo estoy en la Universidad de Trujillo. Ay, 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 Nacional. ay. Muy raro eso. Entonces, me gustó mucho el texto y también ahí mi interés más que todo por las humanidades. Entonces, pero yo le quería preguntar, específicamente claro, estamos hablando de cómo es la redacción, digamos así, ahora para los profesionales de historia. Y en el libro usted menciona que hay un cuarto enfoque respecto a actualmente, que tiene unas características que tienen que ver con una especie de eclecticismo, pero también una falta de consistencia en ese tipo de definición de lo que vendría a ser la historia y en consecuencia también la práctica de la historia como escritores, ¿no? Entonces no sé si nos podría ilustrar un poco más. Eh, yo tengo el libro aquí en mi mano. Dime más o menos en qué página está pensando y para acordarme mejor. Ya. Eclético es como que tomar diferentes referencias, Sí, ¿no? toma Diferentes diferentes referencias y Sí, referencias. hacer sí, una sí, sí, construcción sí, creativa, ¿no? Eh, claro. como el eclecticismo más o menos teórico, ¿no? Digamos, los Ya, historiadores toman mira, distintas teorías, distintas formas de las ciencias sociales, ¿no? Y al final claro. No, no sé si esa es una respuesta, si me dices la página después Es la te... página 139, el segundo párrafo. Ya. Ya, que lo que, o sea, yo sí creo que hay como movimientos historiográficos que no profundizo en el libro. En este libro, en esta versión, espero que tenga una segunda versión y de repente ese sería un tema para agregar, porque he querido tratar sobre todo los problemas prácticos, ¿no? Pero sí creo que hay movimientos historiográficos como, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX posiblemente fue positivismo, pensar de que había un transcurso lineal en historia, ¿no? Y que había una sola verdad, ¿no? Algo que ahora ya no se piensa tanto. O en los años 70 el materialismo histórico, marxista, pensar que todo es dependiente de una estructura económica, ¿no? Y que la historia cultural o la historia científica son epifenómenos del modo de producción, ¿no? Eh, o, por ejemplo, una historia cultural que enfatizaba mucho hace unos años la importancia de las ideas, el significado de las palabras, ¿no?
pero pienso que eh, en realidad, en la mayor parte de los momentos y ahora, o sea, por ejemplo, hace unos años, antes de la pandemia, se puso muy de moda en el exterior lo que se llamó la historia global, ¿no? En que se decía, ya no vamos a hacer historias nacionales porque los estados nacionales no son, eh, eh, son una limitante para explicar lo que realmente pasaba en un país. La circulación de mercancía, de conocimiento fue transnacional. Vamos a hacer una historia global de todo. Pero inclusive en ese momento, que fue antes de la pandemia, que vino con un historiador alemán importante que se llama Konrad, eh, no había una hegemonía total de ese modelo historiográfico, ¿no? Y había en la práctica un eclecticismo. Y yo confieso que simpatizo con ese eclecticismo. Este, yo tomo muchas ideas, por ejemplo, ahora en otros trabajos de la historia global, trato de darle importancia a los fenómenos transnacionales, a la circulación internacional de conocimiento, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, pensando en historia global, para bien o para mal, quizás por la pandemia, el estudio, la investigación de la historia, tiene una inercia a ser nacional. Eh, los lugares donde se estudia historia, creo que la mayoría de los cursos son de la historia de ese país, van a seguir siendo, inclusive en las universidades americanas o europeas, hay cursos de historia de América Latina, historia del Asia, ¿no? O historia de algunos temas, como historia de la ciencia, pero la mayoría de los cursos son de historia de Estados Unidos. Y en segundo lugar, un poco de historia de Europa. Quizás todo eso viene de una visión eurocéntrica, ¿no? Y que en la práctica hay mucho eclecticismo. Quizás debemos aceptar que ese eclecticismo existe y que puede jugar a nuestro favor en el sentido de que podemos tomar de las diferentes teorías lo mejor para nuestra investigación, ¿no? Me parece que la historia y algunas ciencias sociales, no todas, con antropología quizás más, no son estanco rígido, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en economía yo tengo la impresión, o en ciencia política, hay un marco teórico muy fuerte que tiene que estar en una tesis en el primer capítulo, ¿no? Y uno tiene que desarrollar el resto del trabajo en función de ese marco teórico y esos autores que no se puede escapar. En historia, felizmente, no tenemos esa rigidez y es algo que creo que hay que celebrar y aprovechar, tomar lo mejor de lo existente para sacar adelante nuestros propios estudios, ¿no? Espero que eso sea más o menos una respuesta a lo que tú Sí, preguntabas. claro, me ha hecho pensar en varias cosas. Por ejemplo, claro, que la naturaleza de la práctica de la historia es tal vez muy diferente, por ejemplo, a la práctica de otras ciencias. Claro, Y por ejemplo, en el libro usted también menciona pues la influencia de Thomas Kuhn, así filósofo, es, filósofo importante, que así es. habla acerca de las nociones de paradigma, pues, ¿no? Y él dice que Sí, los paradigmas son digamos así, inconmensurables, ahí sí la revolución científica es de un cambio a otro de paradigma, lo cual hace, por ejemplo, de que pues, un físico, según la estructura de Kuhn, pues, tenga que elegir entre dos formas de vida tal vez incompatibles, o un químico, pero no es el caso pues en la historia donde la posición ecléctica puede funcionar y también claro, usted menciona también por ejemplo a Chakrabarty, ¿no? Esta idea también de, claro, hay una visión eurocentrista, pero también se puede pensar una visión en la cual se pueda provincializar Europa, ¿no? En un sentido conceptual, ¿no? claro. O sea, sobre esta interesante reflexión que has hecho de Kuhn, sí, pero hay que pensar que en la historia, más que en otras disciplinas, la mayor parte del tiempo los investigadores están fuera de ese momento fundacional de un modelo, ¿no?
o lo están cuestionando o lo están alimentando, pero no están con el peso de ese modelo cuando recién aparece, por ejemplo, la teoría de la evolución o la bacteriología, ¿no? O la relatividad. Eh, entonces está en un proceso cambiante, quizás porque la historia misma tiene que ver con procesos de cambio y continuidad, es una de sus características esenciales, ¿no? Y lo segundo del eurocentrismo. Yo creo que hay que darnos cuenta, sobre todo lo que queremos publicar en el exterior y tener una carrera que sea reconocida más allá de nuestras fronteras, que luchamos muchas veces contra la adversidad, ¿no? En países como el Perú y otros países de América Latina. Por ejemplo, en mi caso, yo hasta ahora, cuando envío un artículo a una revista extranjera, me ponen 4 o 5 evaluadores, mientras que a los americanos o europeos les ponen 2. Son muy sospechosos de que lo que diga esté exacto, ¿no? A veces me piden el original en español de alguna cita, y esas son todas barreras que hay que superar, ¿no? Y la costumbre de, que también creo que se menciona en el libro, que nosotros los citamos a ellos, pero ellos no necesitan o no nos citan a nosotros, ¿no? Entonces, ir creando nuestras propias corrientes, como se ha hecho, como de alguna manera lo hicieron los hindús en los años 80 con lo que se llamó historia postcolonial. Como se está, hay gente inclusive dentro de la corriente de historia global muy interesante que está haciendo algo que llaman la historia sur-sur, que es la historia de contactos entre países en desarrollo, o por ejemplo África y América Latina, con pocos contactos o con pocas referencias a qué pasó en los Estados Unidos. Entonces, ver inclusive la historia universal, o lo que se llama la historia universal, desde nuestro punto de vista, es uno de los retos que tenemos que enfrentar, ¿no? Tenemos que hacer buena historia del Perú, buena historia de América Latina, pero podemos hacer una buena historia universal o una filosofía de la ciencia válida para el resto del mundo desde donde estamos. Yo tengo una pregunta en base a lo que dijo Jonathan y lo que usted dice. En realidad, si es una adversidad, digamos, estamos desde una posición, de otra posición, digamos, de América Latina, el hecho de que ellos no nos lean y nosotros sí tenemos que leerlos, en realidad también nos da la posibilidad de tener una mayor, digamos, amplitud de ver las cosas, ¿no? Entonces, lo que puede ser una adversidad puede ser como que una promesa o una forma de una ventaja también, ¿no? Al ver, porque nosotros leemos digamos lo canónico, ¿no? Ginsburg, leemos yo que sé, Chartier, historiadores franceses, ingleses, y entonces tenemos que ver nuestra realidad y también lo que pasa allá. Entonces como que no hacemos una conexión, ¿no? En cambio ellos no necesariamente tienen que leer lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces ahí nuestra adversidad puede convertirse en una ventaja, una posibilidad de ser más creativos también, ¿no? Sí, creo que tienes toda la razón, ¿no? Y seguramente les ha pasado a ustedes que les llega un libro reciente, inclusive Historia del Perú, y es un autor norteamericano europeo que ignora libros publicados en español o publicados en Lima sobre ese tema. Esa es una oportunidad de hacer una reseña. Hacer una reseña de ese libro que acaba de salir y mandarlo a alguna revista diciendo, miren, que es interesante en estos aspectos, pero aquí está obviando a autores que debería haber conocido, ¿no? Pero sí, podemos convertir la adversidad en una ventaja. ¿Qué es, por ejemplo, los ejemplos de excelencia científica? Por ejemplo, en el caso de médicos Sí, como Medrano. Paso claro, por... claro. Sí, es por lo que empecé mis estudios. Esa Claro, fue mi tesis de doctorado claro, sí. y sí, empecé con esa idea, ¿no? Y de alguna manera la mantengo. Ese texto de Medrano también nos hacía Muchas gracias. muy interesante acerca de y también pues más bien la búsqueda de un tipo de reconocimiento en la Academia Europea, ¿no? Finalmente. Claro, Y claro. eso sí, y eso por ejemplo
Y quizás para, si me permite a los lectores nada más contar que lo que estamos hablando, que nos estamos entendiendo, es que es un estudio de los médicos peruanos en los años 20 que habían recibido algunas peticiones, sobre todo de un fisiólogo británico, Barcroft, de que pensó que la escasez de oxígeno en la altura era uno de los factores que explicaba la limitante, como él llamaba, mental de los peruanos que vivían en esa zona, ¿no? Y médicos muy influenciados por el indigenismo como Monje Medrano dijeron que no, que, bueno, además de factores económicos y sociales, habían mecanismos fisiológicos de compensación a la altura, ¿no? Y ellos se esforzaron en publicar en francés, que era el latín de la medicina de entonces, y en inglés, y tuvieron una resonancia internacional. Sus estudios fueron utilizados por la aviación comercial, por los mineros, por la NASA, ¿no? Y fue unos momentos así de auge de la ciencia peruana en que se puso en el mapa mundial de los estudios de altura que habían en el mundo, ¿no? Sí, tú querías agregar algo más, te interrumpí, disculpa. Sí, sí. Lo que le quería preguntar era precisamente que, y es algo que de alguna manera usted menciona en el libro, es que también va de la mano con respecto a por ejemplo, voy a hacer una pequeña... Lo que sucede muchas veces es que las personas que hicieron historia de la medicina muchas veces eran médicos que no tenían precisamente la formación, ¿no? Entonces Sí, también suena pues a Lastres, a Pasolán, etcétera, etcétera. Y también también su relación con médicos, digamos así, norteamericanos y europeos, ¿no? Que se interrumpe por eventos como las guerras mundiales, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso me lleva, por ejemplo, al tema que usted menciona de que, por ejemplo, con respecto a la enfermedad del mal de altura, la intención de estas expediciones era precisamente había un cariz, digamos así, geopolítico, por decirlo así, porque querían entender cómo podía afectar, digamos así, a los militares o en su carrera expansionista de algunas potencias europeas, la altura, ¿no? Entonces, entonces ahí, por ejemplo, me lleva a preguntarle, pues, que cómo es que la ciencia o la historia de la ciencia va de la mano precisamente de la comprensión del contexto en cuanto a los aspectos geopolíticos que se ofrecen digamos así, cuando se intenta hacer una investigación científica. sí, sin duda. Tienen, o sea, la ciencia no es una torre de marfil, sino vive en una sociedad. Yo pienso que además de lo que tú has mencionado, había una gran influencia de una corriente médica que se llamaba la eugenesia, que a comienzos del siglo XX era una corriente que suponía que la teoría de evolución de Darwin se podía aplicar a los seres humanos y que había un ranking de perfeccionamiento entre las razas humanas y que eso había llevado a que los arios fuesen no los mejores y que las otras razas indígenas los menos adaptados al medio ambiente y que llevó en casos extremos a lo que sabemos que es el nazismo y el fascismo, pero también que llevó que en Estados Unidos por años se decidiese esterilizar a los enfermos mentales con el argumento de que iban a tener hijos que también no iban a ser normales, ¿no? A pensar de que el alcoholismo era una enfermedad genética, ¿no? Que se permitía. Entonces, la eugenesia tuvo una gran influencia. Entonces, es importante comprender tanto lo que se discutía, ya hablando del tema de historia de la ciencia o de medicina, lo que se discutía dentro de la ciencia como lo que se discutía alrededor de la ciencia de la época en que uno estudia, ¿no? Y es un consejo general, o sea, si me permite, no sé si Juan estará de acuerdo, pero a mí me parece que los historiadores
Solamente en el siglo XIX eran historiadores a secas, en el sentido que describían el pasado, ¿no? Desde hace más de 100 años, cada vez más, son historiadores con una especialidad que tienen que dominar, ¿no? Por ejemplo, hay historiadores económicos que tienen que formarse, si sea de una manera autodidacta, en la macroeconomía. Hay historiadores de la ciencia, que sean o no médicos, tienen que aprender algo de la disciplina que van a estudiar, ¿no? Hay historiadores del medio ambiente, que tienen que aprender las discusiones que hay entre la gente del medio ambiente, cosa que les va a ayudar después para que lo que escriban sea relevante tanto a los historiadores como a esa otra comunidad en la que también se escriben de una manera secundaria, ¿no? Entonces, muchas veces los historiadores, y creo que también muchos científicos sociales, son historiadores de algo, ¿no? Y ese algo es no solamente un periodo geográfico, o sea, la colonia o la república, sino un tema, un problema. La economía, la ciencia, el género, eh, clases sociales, ¿no? La historia política, y, de ese, y al especializarse en ese segundo tema, tienen que tratar de dominar ese segundo tema. De hecho que ahí el tema de la especialización, ¿no? Eh, es lo que más es recurrente ahora, ¿no? En la historia, ¿no? No necesariamente es malo, ni necesariamente es bueno, solamente es la forma en la que se está llevando a cabo las cosas. Ya para culminar, ya muchas gracias Jonathan, gracias profesor, pero quería, digamos, pedirle una reflexión final, ¿no? A partir del libro y qué podría, o sea, su libro es una guía, es una recomendación, pero redundadamente, ¿qué podría recomendar así sucintamente a historiadores jóvenes o a aquellos que quieren decidirse por estudiar historia, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo. Y mi recomendación principal es persistir y esperar con esperanza que lo que uno que investiga va a tener buenos resultados, va a traer buenas cosas. Una segunda recomendación sería tener honestidad intelectual, ¿no? En esta época, sobre todo, en que hay tantos programas, incluso inteligencia artificial, de que son muy descriptivos, ¿no? He tenido la oportunidad entre algunos de ellos y te cuentan lo que pasó, pero no reflexionan de por qué pasó. Estar seguro que lo que se está diciendo es original, es inédito, es auténtico, ¿no? El ineditismo, no estoy seguro si la palabra existe en español, quizás la palabra correcta sería originalidad, es una condición, es un requisito fundamental, me parece, en casi cualquier trabajo, ¿no? Y tercero, en trabajar con disciplina y con inspiración. O sea, disciplina porque, por ejemplo, ¿no? Seguramente te ha pasado a ti, trabajas en un periódico y encuentras el tema que te interesaba, pero otra noticia interesante y te distraes. Volver al tema importante es fundamental. E inspiración porque uno se tiene que inspirar por los trabajos que ha leído, por los trabajos que lo han motivado a hacer eso, pero también se tiene que inspirar en su propia vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un familiar muy cercano que se enfermó muy gravemente de tuberculosis cuando yo estudiaba historia. Yo creo que por eso me dediqué a historia de la medicina. Pues uno tiene que encontrar algo en su vida que quiera explicar de otra manera y que inclusive no va a estar claramente reflejado en el texto, de repente la desigualdad social, de repente la desigualdad de género, de repente los problemas económicos, que lo llevan a estudiar la historia social o la historia de género o la historia económica, y entonces combinar lo que uno es con lo que uno ha aprendido, ¿no? Y con esperanza va a tener éxito. Muchas gracias profesor por este mensaje y esta recomendación, así que sean honestos y disciplinados para una carrera fructífera de historiadores, historiadoras, y así que les recomendamos mucho el libro de Marcos Cueto, está a la venta en la librería del IEP, y también pueden comprar por internet, así que también Salud en Emergencia, compren todos sus libros. Entonces, muchas gracias, nos vemos profesor, hasta luego Jonathan. Ya. Muchas gracias a ustedes.
Un ratito, vamos a activar y ya está.